En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els assistents per venir aquí a la xerrada, també als participants, a Zara, a Sílvia i Andrea, de l'Assemblea 8M, i també donar les gràcies a les jornades de transformar la ciutat perquè les fem per ser visibles, per informar a la societat i que vosaltres esteu així avui és el motiu de les jornades. Així que moltes gràcies a tots per vindre i esperem que de tots. La xerrada també és oberta, després farem un tour d'opinions. I a més vull convidar-vos aquest divendres a la manifestació on necessitem que vingueu a apoyar-nos. Serà a les 8 de la tarda en la plaça del Raval i estarem tots. Així que moltes gràcies. Jo soc Naya de l'associació Tenis i entre moltes coses també m'encarrego de les jornades de transformar la ciutat del Departament de Salut Mental i aquí està Zara, que és de l'associació del feminisme. Bueno, me presento, soy Zara Reyes, soy la presidenta de Trans del País Valencià, que és una associació d'atenció a persones trans. I, bueno, bàsicament, des de l'associació, la reivindicació no sols és per garantir aquesta assistència a les persones trans i garantir els serveis que necessiten, que suposadament per llei les pertoca, sinó que també aquesta necessitat de tindre un espai segur, de tindre un espai on poder relacionar-se, on poder consultar dubtes, etc. I bueno, bàsicament també la necessitat del feminisme que jo, el feminisme i el col·lectiu LGTBI són dos lluites que no les entenc si no van de la mà. Crec que són dos lluites en les que la inclusió de les dones és superimportant, on la visibilitat de les dones és superimportant i també aquesta necessitat d'omplir els espais públics i d'omplir des d'una perspectiva feminista allà on estem treballant, on estem socialitzant, a la casa, etc. Un poc la introducció, també presentar a les companyes que... De l'Assemblea 8M. Un moment, no? Bé, jo soc Andrea i juntament amb Sílvia estic avui representant l'Assemblea 8M, però jo estava pensant que una de les coses que no havíem pensat per a aquesta presentació és que, bé, nosaltres, pel que acabes de dir de la lluita LGTBI, som de l'Assemblea 8M, som activistes i no som heteros, això s'ha de dir també. Ho dic perquè... Som un col·lectiu. Clar, ho dic per això. I bé, l'Assemblea 8M, diguem que naix amb un altre nom, com a Els pel dret a decidir, quan hi ha l'amenaça que Gallardón canviarà la llei que permet el dret a l'avortament. Que això va ser un poc una cortina de fum realment, però aquesta és la gènesi d'Els pel dret, que després esdevé Assemblea 8M. I bé, sí, com a Assemblea 8M, com a ja Els pel dret i després com a Assemblea 8M, doncs organitzar manifestacions del 8M, també el Dona pren la nit, i també vam estar organitzant també tota la resta d'assemblees de l'Estat la vaga feminista que es feu en 2017 i més enllà de manifestacions i mobilitzacions també ens interessa molt
aquesta mena d'espais de conversa, projeccions de documentals, qualsevol element o lectura d'assajos, de llibres que ens permeta trobar-nos a totes, reflexionar, conèixer-nos i pensar conjuntament i aprendre entre totes i dubtar entre totes. Clar, som una assemblea feminista no mixta en què és oberta a totes les persones, a totes les dones i persones dissidents de gènere que vulguin vindre, i per a nosaltres la interseccionalitat està al centre del nostre activisme. Des d'ahir mirem la realitat i articulem les accions que podem fer amb les persones que som, no sempre arribem a tot. Ens plantejàvem si calia dir que érem transinclusives, perquè per a nosaltres ser feministes, o sigui que si és feminista, evidentment no li donen carnet de qui és feminista i qui no, però la transfòbia no pot anar lligada del feminisme. Aleshores, clar, diem que són transinclusives, ho diem per la situació que tenim. Cal visibilitzar. Efectivament, per visibilitzar i cal dir-ho i davant de tot. Però ens semblava important reivindicar també això, que ha de ser una cosa que ha de ser inherent. I no res, volem també convidar-vos de l'Assemblea 8M perquè aquest divendres hi ha la presentació de l'Acord Social Valencià i va en aquesta línia de la interseccionalitat que dèiem. I per al 7 d'abril que farem també un debat a partir de la lectura de Judith Butler, que té por del gènere. Ai, que xuli! Vos recomano totes les lectures de Judith Butler, són meravelloses. Esta no me la llegí, però me l'apunte. Judith Butler. Si pots vindre, mira la de Pues mira, sí, m'agarro en contacte. És que en la meva ciutat tinc unes feministes, però que no són molt feministes. Sí, estic un poc farta d'elles. D'on eres? D'Elda. Doncs hem de fer aliances. No, clar que sí. Jo vaig eixir a la bandera trans, Molt bé. i es van quedar així com, hòstia, està. Molt bé. Per això és important les jornades de transformar la ciutat, perquè nosaltres volem fer un espai segur per totes i visibilitzar-nos i també comunicar amb això que les persones del col·lectiu estan segures de la ciutat, que formen part del pati. Sí. En aquesta línia de presentació, no sabia molt bé com introduir-ho, però per a les dues ho havíem parlat, i parlant també amb tu abans, que per a nosaltres era important poder llegir i compartir aquí un poema que es va trobar Antoni Biosca, un llatinista de la Universitat d'Alacant, que ens ha deixat fa un any, més o menys. I és un poema del segle XVI, es dubta si és del segle XVI o XVII, però és el primer poema amb temàtica transgènere de la història. I està fet en català, el català del segle XVI-XVII. I per nosaltres, per com era Antoni Biosca, fou un mestre meu i li tinc molta estima, i després pel contingut i pel valor que té el poema per a la història, i a més que estigui en català, i és molt curtet, vull compartir-lo. Sí, per favor. Jo no sé qual desgràcia o sort tan dura me porte a tan malvada i dura sort, que de mascle que sóc contra natura de dona, a mon pesar lo nom a port. De cols i de punyades sens mesura, les dones me carreguen i som mort. Però el que és pitjor, a temps i lloc, per dar a altres vida, sofre de foc. Gràcies per compartir-ho, no el coneixia, me l'apuntaré i lo portaré per bandera perquè és molt guai que estigui en valencià, un autor d'ací. L'autor no sabem qui és. No, l'autor no sabem, ell és qui se'l va trobar. Va trobar el poema i de fet és que trobo que l'estudi sencer encara no s'ha publicat. S'ha publicat el poema... Però és el que va fer l'estudi, no? Sí, ell el va fer. De fet, justament abans de faltar. Va ser tot molt ràpid perquè ell poguera veure aquest resultat. Que guai. Sí. A mi m'agradaria ja començar amb el debat i
preguntar-li a Zara, a ella, què és el transfeminisme. Pues, a veure, ja hauria que fer un poc de recorregut històric. El terme transfeminisme naix de la necessitat d'alguna manera introduir aquesta realitat també que viuen les dones trans, no? I va ser en el 92 per Diana Curran i Amy Koyama en la uni de Yale, on en unes jornades que van fer va introduir per primera vegada el terme. Bàsicament, el transfeminisme naix d'aquesta necessitat d'incluir a les persones trans també en aquesta lluita, perquè és de justícia també reconèixer que les persones trans, i en concret les dones trans, també pateixen el masclisme i també pateixen el patriarcat, no? I és molt trist veure com històricament continuem aún ahí intentant invisibilitzar-nos constantment, no? Te parlava de, per exemple, l'Assemblea Feminista allí, que són horribles, han fet testimonis, publicacions en xarxes, insultant a les dones trans, dient que són transfobes, dient que són homes amb faldes i coses així, públicament, i això amb el suport d'ajuntaments i d'institucions públiques és una vergonya, no? I a mi em va resultar perquè en la manifa jo vaig animar a que la gent anara a les banderes trans, no? Per a visibilitzar. I que fort que l'única bandera trans que hi havia era la meva, no? Que trist. Però també la gent quan mirava la bandera me recordo que se va acostar una senyora major i em va dir: «Nena, ¿esa bandera de qué es?» Y yo le vaig dir: «De Transilvània». Y la otra, digo, no, de las personas trans. Y yo, ¿nena, esa bandera de qué? Y yo, de Transilvània. Y un poco la risa, ¿no? De lo important que és la visibilitat, no? Visibilitzar-se al carrer, visibilitzar-se en els llocs de treball. A vegades no és possible perquè patim una transfòbia i un acòs laboral molt fort a vegades, no? I la teua integritat va més enllà de fer activisme a vegades, però sí, i que trist, perquè en el discurs que van fer en cap moment van mencionar ni a les lesbianes ni a les dones trans. I és molt fort, no? El nivell d'odi i de transfòbia i de lesbofòbia també, perquè dius, sí, però ubica't, no? Anem a veure, les dones trans, les dones en general, és que patim aquest masclisme i aquest patriarcat. Inclús a vegades diria que més, perquè el nivell de violència està molt normalitzat, no? I moltes vegades no sabem exactament qual és la línia que separa entre la transfòbia i entre la violència de gènere, perquè es mescla tot i és un poc així. Però bueno, gràcies a introduir aquests termes, la importància de posar paraules, les etiquetes. Jo soc molt defensora de les etiquetes. Jo crec que la gent té que sentir-se lliure de poder elegir com s'identifiquen, no? I les etiquetes moltes vegades la intencionalitat és també crear comunitat, crear germanor, crear una red de persones on poder compartir, on poder moltes vegades refugiar-se, no? I on poder també fer activisme. I això és la força que té les etiquetes, que no siguin motiu d'exclusió de ningú, no? Però sí que siguin motiu d'unió i d'activisme i sobretot feminisme, que és superimportant, que en el col·lectiu també es viu el masclisme també, el patriarcat a vegades, no? Per això és tan important posar aquesta mirada i aquesta perspectiva feminista en tot el que fem, no? Perquè és que la realitat és que totes ens afecta de diferents maneres, en diferents àmbits, laborals, socials,
en l'oci, no? I com s'eduquen també. No? La forma en la que jo, quan vaig començar la transició, vaig tindre que reeducar-me en el feminisme i també acceptar que en aquest moment iba a patir moltes violències que abans no havia patit, no? I és molt greu i és molt dolorós, però forma part de nuestra realitat. Entonces, mezclar de que, chica, pues ya que me están jodiendo, si no por un lado, por el otro, reconóceme, ¿no? Que soy una buena. Al final, el transfeminismo es su modo de vida. O sea, yo creo que aunque no queramos, las personas trans está dentro, se impregna en la manera del día a día. Hacemos activismo cuando vamos a trabajar, cuando salimos a la calle, cuando nos feminizamos, nos maquillamos y tal. El otro día hicimos una reflexión sobre que, a ver, para mí personalmente, muchas veces no me di cuenta, para mí no es activismo, en ese sentido, yo intento vivir una vida normal, merecemos vivir una vida normal y según el prisma en el que se mire, eso ya es activismo, eso ya es transfeminismo. Si vamos a trabajar, nos maquillamos, ya es activismo, ya es visibilizar. Y ese es el detalle, o sea, me parece muy acertado y muy importante lo que dice Zara y también matizar que yo he notado mucho cambio cuando antes de transicionar y ahora después, cómo te tratan los hombres, cómo te tratan algunas personas, por dos razones, incluso por cispassing, cómo te tratan los hombres, cómo te miran por la calle. Me acuerdo que el año pasado en fiestas de Elche hubo un hombre que me siguió hasta el portal de casa, pero te hablo desde chimeneas hasta abajo. O sea, y yo ya no se acercó a mí, pero él estaba ahí. Nena, el spray. Y miraba un poco para ahí y digo, y lo haces a la pimienta. Claro. Y incluso por otra cosa, incluso hay gente que se da cuenta, ¿no?, de que algo pasa, de que esta chica tal, y también hay señalamientos, hay miradas, por el simple hecho de existir. Entonces me parece muy necesario. Sí. Bé, jo o sigui, totalment d'acord, no cal dir-ho, que quan has dit, Zara, abans, això de estos son tíos con falda, jo crec que aquí la cosa és que està molt clara. Si tu tens els mateixos arguments o podries posar aquestes paraules en la boca d'un senyor dinosaurio com Franco, vull dir, això t'ho has de mirar, no? T'ho fes-t'ho mirar, perquè realment que són els mateixos arguments. Que aquestes persones que es diuen s'autodenominen feministes, quan realment aquí tenim jo crec que és un repte terminològic, perquè el transfeminisme realment és el feminisme. O sigui, elles que són el feminisme radical, que són això que, bé, no faré spoiler de l'assaig de Bander, però és això, realment, és que són les feministes radicals o crítiques amb el gènere, realment, són els que no són feministes al final, perquè estan deixant una part de... O sigui, estan deixant una part de les dones fora, no? Jo és que els diria, tu realment, vosaltres realment, coneixeu alguna persona trans? Jo crec que no. Jo crec que no. Però això és important, la visibilitat. Què coneixes? Gent de la tele? El circo? Sí. Amb el tema que havies comentat de les etiquetes, no? Les categories o la terminologia que utilitzem parlant sobre la xerrada, no? Sobre els punts que vas passar i això, i el llibre, és de veres que és molt important, o considerem que és molt important, que nosaltres reivindiquem la categoria des de la realitat nostra. És a dir, per a tu, persona X, ser dona, en la teva ment pot ser una cosa, i entenc que en la teva categoria jo estic fora, per la meva expressió de gènere, perquè siga, estic fora, però jo estic dient que soc una dona, no només jo de manera individual, sinó tot aquest col·lectiu de dones que tenim moltes coses en comú. Aleshores, és aquesta categoria la que s'ha de modificar, perquè ens incloga,
perquè el que tu dius, per tenir una comunitat, per estar dintre, perquè la categoria també canvia. O sigui, les persones trans... Això ja és un concepte més social. Clar, sí, o sigui, les categories, quan categoritzem, no, i diem dona, no? Què és? Que és una dona. Què és una, la categoria dona, no? Ja que siga en singular, ja és un moment, no? Sí, negra no la veuràs. O Clar. sigui, si tu penses, no, nosaltres, les que estem en aquesta taula, no? Però en la... Sí. És que tinc una jo aquí. No, però és això, tampoc pensa que siga bollera una dona. O sigui, quan dius la paraula dona de manera aïllada, no la imagines, segurament ni racialitzada. Es que está muy idealizada la mujer. Y lo que más se parezca a la imagen de la mujer es como lo más válido por una mujer. És que a veure, tenen una categoria de lo que és una dona molt del Pleistoceno. O sigui, anem a veure, què és una dona? Què és una dona? Pues a veure, és que igual, sí, igual hi ha coses que totes en general podem tindre en comú, no? Plus vivències, no? Però després, és que així, tu ves dos dones iguals? No. Val. ¿Y por qué las dones trans tienen que ser iguales? Incluso cuando una mujer trans, hablo por experiencia propia, cuando yo comencé la transición, te cuestionas hasta qué punto, siempre te preguntan, ¿te vas a operar? ¿Te vas a no sé qué? ¿Hasta qué punto vas a modificarte? ¿Hasta qué punto vas a llegar a ese punto ideal femenino de la imagen que tenemos de mujer? Y tú misma te cuestionas, ¿es que voy a ser más mujer si me opero, si me tal? ¿O es que ya me siento mujer, ya soy una mujer? ¿Tenemos una pregunta? Sí, no sé si es una de las mejores o... Pero aquí esa categoría de trans, de dona, estás hablando, también es como una categoría imposada desde el papel de la dona, del que la dona hetero dintre d'aquest paper de dona, vol categoritzar a la dona. I d'ahí que se treu de fora la transsexualitat, diguem-ne, i també des de que la dona és... Me venía también una idea de lo femenino, como lo específico femenino, y en el hombre es universal. Sí que hay esta categoría del hombre, como también como que el maricón no es hombre, pero el hombre no es persona. Para la mujer, históricamente, el papel de la dona que se manda desde... Sí, pero es que patriarcalmente el rechazo es hacia lo femenino. Sí. Por eso se oprimen a las mujeres en general y por eso se oprimen a los mariquitas. Es así. Sí, pero que es com una trampa dintre del feminisme, dintre de les dones heterocis, el que han agafat aquest discurs de lo patriarcal. A dir que lo trans no és. Clar, és que la construcció, a parer meu, la construcció de gènere clàssic és patriarcal. De fet, les resistències, tant de la dreta com de l'esquerra, que van agafar des de bracet, és trencar amb un sistema patriarcal que fa canviar la vida que portem, és a dir, els valors de família, el sistema de producció, com és la nostra identitat de gènere, canvia moltes coses, no canvia només jo m'identifico com a dona i ja està, perquè si no, no remouria tant. El problema és que està sacsant un sistema patriarcal d'organització. Aleshores, repensar, és com que el patriarcal, si les coses estan, si no canvien, és la seguretat en totes les cometes del món, que no ho és, òbviament. I el que siga dubtar una perspectiva crítica, construir, pensar que la vida és complexitat, les categories són complexes, les categories d'anàlisi i com mirem la realitat és complex, no és simple, no és això és una dona i ja està, la resta no ho és. N'hi ha molts matisos, com han dit, no n'hi ha dos dones iguals. Clar. Això, sí. Yo estoy haciendo una selección en institutos, que trabajamos por un lado el racismo en la mujer y por otro la igualdad. Y cuando se habla del tema del género, voy a hacer un poco de ejemplos en el sentido de llevar pendientes de mujer
¿No habéis visto una película de piratas nunca? Pintarse las uñas de mujer. ¿No habéis visto una película de piratas nunca? Maquillarse, taconazos. ¿No habéis visto fotos de la Revolución Francesa? De los nobles, los vestidos, los taconazos de 10 centímetros rojos que van ellos. Es que los tacones antes era vestimenta de los hombres. Era algo masculino, empezaron ellos. Claro, es algo muy de género, pero se le quiere pensar como que es lo natural cuando no tiene ni siquiera prácticamente un siglo de existencia. Sí, bueno. Yo ahí creo, a ver, yo leí hace poco sobre eso y una reflexión corta es cuestión de poder. Cuando los hombres tenían el poder de diferenciarse de las mujeres, de maquillarse, de ponerse tacones y tal, era como su derecho y su poder. Cuando las mujeres tuvieron alcance a también hacerlo, ellos denostaron ese lenguaje. Denostaron el lenguaje de maquillaje, los tacones y todo esto, y entonces era como otra cosa. En la evolución de la moda, que es lo que he estudiado, los hombres empezaron a distinguirse con trajes de chaqueta, con tal, y cualquier cosa que tuviese un aspecto más femenino era repudiado. ¿Vale? A ver, yo creo que también históricamente hablando, los hombres también, el tema de los tacones, el maquillaje y todo esto, lo utilizaban para sexualizar a las mujeres y castigarlas aún más como mujeres. Más adelante. Claro, o sea, al final pasó de ser algo que era más exclusivamente para hombres, para un estatus de poder entre ellos, al final lo que los hombres utilizaron también fue la mujer que no se maquilla, no se pone tacones, no sé qué, es menos mujer, entre comillas. Ahí juega ya lo en la Edad Media iban todas las mujeres exactamente igual, ¿me entiendes? Ahí juega ya, yo creo que también el papel opresor de los hombres, porque se dice que las mujeres con tacones, o sea, les entorpece, que van más incómodas, el tema de los corsés, etc. Y entonces ellos veían a una mujer así como también una mujer sumisa, como una mujer que se obligaba, una mujer que entraba en todo el canon, que a ellos les interesaba para tener el poder. Si es que el género es lo más travesti que hay. O sea, sí, o sea, tú date cuenta a lo largo de la historia, lo que estaba diciendo la compañera, lo que estabas diciendo tú, cómo ha ido evolucionando. En las que había épocas en las que era normal que los hombres se maquillaran, otras en las que luego la mujer, otras que no sé qué. Joder, antes las mujeres no podían llevar vaqueros y aquí vamos todas con vaqueros. O sea, es una cosa que, y cómo puede ser que de verdad haya gente que a pesar de los siglos y siglos, ahora venga con miradas tan estrechas, de miras tan esquemas tan rígidos, que no se dan cuenta que eso que están defendiendo es miedo al cambio, es miedo a la evolución del propio género y esa perspectiva social que tiene, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que ellas mismas se están oprimiendo cada vez más. ¿Qué hacéis adhesionándoos con fascistas? O sea, ¿me estás diciendo que un fascista va a defender tus derechos como mujer? No. Un fascista lo que quiere es que críes, que cuides, que estés en casa. Y si aportas a la economía familiar, pues de locos, pero no desatiendas en los cuidados, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser que estas feministas se alíen de estas fuerzas, ¿no? ¿Cuál es el miedo que tenéis? Por eso también el transfeminismo rompe con la idea de que no es solo el sexo biológico el condicionamiento para que una mujer sufra violencia de género, por ejemplo, ¿no? O sufra machismo, o sufra el patriarcado. No es así, porque tú cuando vas por la calle no vas desnuda. La gente no sabe lo que llevas, no sabe qué aparato reproductor tienes, ¿no? Luego también, eso es lo que hace tu apariencia, normalmente es lo que hace tu expresión de género, lo que a ti te intenta de alguna manera reprimir tu propia expresión del género, tu propia incluso sexualidad, tu propio género, el ser tu mujer, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Pues a ver, yo es que muchas veces se confunde, yo creo que quizás también es culpa del colectivo, no culpa, pero falta de información, de aprendizaje sobre el género, ¿no? Porque no es cuestión de yo me siento mujer, no es sentirse mujer, es la conciencia plena de que eres mujer. Es que es algo muy distinto.
yo jamás me he sentido mujer. Yo siempre he sabido que era mujer, pero nunca me dejaron ser mujer. Es que eso es lo jodido, ¿no? Como esa represión de mi feminidad en ese género que a mí me imponían, es lo que no me permitió desarrollarme desde pequeña, ¿no? Y tuve que hacer una transición mucho más de mayor, ¿no? Por eso es súper importante también la atención a las infancias trans. Súper importante. Porque yo también he vivido como ella. Que las infancias trans existen. Tú las has tenido y yo también la he tenido. Lo que pasa que, claro, se nos ha reprimido socialmente. Se nos ha reprimido de todos los sentidos. Sí, incluso sin querer, nuestra propia familia, por cuidarnos, ha intentado que nos seamos más femeninas, que nos cuidemos la pluma, que tal. Y yo ahora con perspectiva lo entiendo, pero es verdad que hace mucho daño a las infancias, porque imagínate negarte ser lo que eres desde pequeñita, que todo el mundo esté como complicado para que tú tuvieses esta tocar. ¿Tenemos una pregunta? Perdón. Sí, yo creo que de lo que estáis hablando de estas señoras que están posicionándose con estos hombres, el problema es que hay una corriente de mujeres que piensan que si se comportan como hombres son más mujeres, porque desarrollan un rol que solo estaba asignado para hombres. Entonces como que son súper mujeres. Entonces es una corriente que empezó en los 90 y que desgraciadamente parece que ahora estamos arrastrando. Por otro lado, está claro que a lo largo de la historia hay cosas que hoy vemos como femeninas, como por ejemplo los tacones, el radio loco, tal, están asignadas a hombres, pero no es tanto si estaban asignadas entonces, ahora están asignadas al género femenino, con lo cual el problema no es a qué género se asigna, sino la transgresión de que tú se supone que perteneces a un género, pero estás usando o estás transgrediendo la norma de usar lo que se supone que es del otro género. Mi abuela, por ejemplo, la criticaba muchísimo porque usaba vaqueros. Ninguna mujer de su edad usaba vaqueros, ni iba sola a un bar. Y mi abuela iba sola al bar. Quiere decir que, y de eso no hace tanto. Entonces, creo que el problema es que cuando hay. El género está claro que nos divide y está hecho para eso, para dividirnos y para enfrentarnos, claro. Se divide y vencerás. Pero yo creo que no es tanto lo que se asigna a un género y al otro, sino la prohibición de transgredir esa norma. Porque si eres capaz de transgredir esa norma, estás enseñándole a los demás que es posible ser libre de muchas cosas más. Sí. Y ese es el problema de por qué a la gente trans se le ataca tanto. Porque no se quiere permitir que esa lección de libertad se nos enseñe a los demás, se nos enseñe a todos. Claro. Eso por un lado. Que no es mía ni Sí, pero bueno, es que Perdón, y quería también aclarar una cosa, que una cosa es la orientación de género y otra la orientación de deseo, y en este país se confunde muchísimo. Sí, bueno, hablando un poco de la realidad trans, o sea, las personas trans no existimos ahora, ¿no? Llevamos miles de años existiendo, sí. y no lo digo yo, lo dice la ciencia. A mí me hace gracia cuando se llena la boca a hablar de ciencia, pero ¿de qué ciencia está usted hablando? ¿No? Es la Inquisición, o sea, infórmese de verdad que hay gente que se ha molestado en estudiar y no da su opinión de bar, señora, ubíquese. Claro. Y bueno, todas los restos arqueológicos y que se han encontrado, en el que se han visto estas personas que eran enterradas como mujer hace miles de años, pues quizás eso es obviamente una prueba de que los homosexuales existen miles de años, ¿no? Y en diferentes culturas, diferentes sociedades se han hecho técnicas de investigación, de electroencefalogramas en los que se ha analizado la actividad cerebral y en el que se han comparado cerebros de mujeres trans y mujeres cis, y la actividad cerebral es muy similar o prácticamente igual que la de una mujer. Entonces, vamos a ver, es que es algo que se construye desde aquí, ¿no? No es solo tu vestimenta. Yo creo que aquí todo el mundo, más o menos, nos adaptamos a los cánones de belleza y a los cánones sociales que hay, pero porque el ser humano está hecho para sobrevivir y socialmente lo hacemos para también adaptarnos, ¿no?
pues las mujeres trans también lo hacen, ¿no? También para adaptarse. Pero el género va más allá de la vestimenta. O sea, es la percepción de que tú eres una mujer, al igual que la percepción de que tú eres un hombre. Entonces, el género no es binario, por mucho que se empeñen en que así lo sea, porque eso es represión. Eso es LGTBifobia en sí mismo también, ¿no? Porque quieren incidir en unas estructuras mentales que empiezan con las trans, acaban luego por limitar el derecho al aborto, a limitar las técnicas de reproducción y va todo pum, 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 el matrimonio igualitario. O sea, esto es una pieza, un carril de dominó, que cuando tienen una pieza van a ir todas detrás. Entonces, yo también animo a que la gente vuelva a reactivarse en los colectivos y vuelva a mover el culo. Aquí en España estamos muy acomodados. En Portugal, hace unos días, quieren revocar la ley trans. Y Portugal está muy claro. Esto va a pasar en España también. Y estamos aquí esperando a que nos vengan a dar de hostias. Las hostias ya te las están dando. Hace unos días a Bianca, la chica de nuestra Zamora, le pegaron una paliza de muerte. No la mataron porque no pudieron. Y fueron a desfigurarle la cara porque ella participaba en el concurso de Miss Trans, que lejos de ser un concurso de belleza, es un concurso de visibilización de las mujeres trans, ¿no? Y no la mataron de milagro entre 10 personas, tanto hombres como mujeres. De hecho, ayer salió la noticia de que se ve que de toda la información que tenía, pues se ha visto y le han hecho pruebas y le han partido la mandíbula. La mandíbula la tiene partida también. Casi pierde un ojo, la mandíbula partida, esta chica está ya traumada de por vida porque te ha pegado una paliza entre 10 personas. A mí todo esto me remueve yo siempre lo digo, hace 6 años no existía tanta transfobia hacia las mujeres porque no olvidemos que esto siempre va hacia lo femenino, siempre va hacia la mujer. No verás hombres trans, que sí que los hay, pero no verás en general que los discursos de odio van hacia los hombres trans. ¿Por qué? Porque han entrado dentro de esa estructura patriarcal y ya entran dentro de esa élite. És que ells pugen. Exacto. O sigui, Exacto. si no ves baixar. A esas normes y privilegios que tienen como a hombres. Y les dones trans no tenen altra que visibilitzar-nos i moltes vegades pues, a lo millor no tenen tot el cis-spacing que després dius tu, sí que le pone a dones cis que a lo millor tenen menos cis-spacing que yo, pero bueno, la trans tiene que ser perfecta y si es perfecta, mal, y si no, también, y si se opera mal. Y nunca va a llegar a ser una mujer, claro, exacto. Es que aunque te haga Aunque la vaginoplastia, todo, ya no, porque claro, porque no tienes ovarios. Y dices, bueno, pues yo tengo una amiga que la pobre no tiene ovarios. Claro. Pues esa también fuera. Y la que no tiene la regla regular y se tiene que tomar las mismas hormonas que yo, esa también fuera. Pues entonces, Cari, te vas a hacer una élite de señoras blancas, aburridas como tú. Pues quédate en una parcela y en parla y pásatelo bien, déjanos a las demás vivir y ya déjanos de tener que estar machacándonos, que bastante sufrimos con la transfobia, como encima aquí me tengas que estar aquí recriminando si soy más mujer, si soy menos. Jo, en relació a això de ser més dona o menys dona, no? O que cal ser més femenina, no? per a ser més dona, no? Més acceptada. Clar, més acceptada, efectivament. Clar, jo ahir també he estat reflexionant sobre aquest tema, no? També per la meva expressió de gènere, no? I crec que és important posar damunt la taula que el ventall de ser dona és molt ampli i que no eres més ni menys dona, sinó que estàs més a prop del prototip o més lluny d'aquest prototip i després pensem com és aquest prototip hetero, cis, blanc, amb pasta, ja és com, si juntes podem això, situar-ho, desplaçar-ho del prototip i que el prototip siga més divers, millor, però mentre que això passa o no passa i tenim una perspectiva crítica, no? Per a mi sí que és important tindre present que la categoria dona, qualsevol categoria, no només la categoria dona, ara parlo de categoria dona perquè estem parlant d'això, no? Té límits difusos, és a dir, no
si faig això soc dona i ara ja, com no he fet no sé què, ja no soc dona, no? Sinó que és de veres el que tu deies, que a vegades hi ha aquesta part de moment de la història, depenent del moment de trair el gènere, no? De dir, doncs això sé que no és el que s'espera de mi com a dona, no s'espera que vagi rapada, però ho faig i dic, i he d'assumir que soc una dona. I llavors tu com t'ho fas? Jo soc una dona i vaig així, ma mare m'ha dit moltes voltes si és que jo vull ser un home, i no tindrà cap problema. Però és que has d'integrar que soc una dona sense depilar-me o amb aquesta expressió. A vegades també m'he plantejat, que suposo que tindrà també amb aquest binarisme, tota la corrent queer que també entra dintre del transfeminisme, no? I m'he plantejat, me situo com a dona, dic que no vull aquesta categoria perquè no em sento identificada, no? Hi ha persones no binaries, però hi ha persones fluides també. Clar. I no ho sé, o sigui, jo assumís que això pot anar a canviar la reflexió i que segurament estar aquí em canviarà i en altres espais, no? Però fins ara, en aquesta reflexió, sí que dic, és que em vull reivindicar com a dona, però com a dona així i que entengues que soc una dona d'aquesta manera. Però mira que guai la reflexió que estàs fent i que guai que tingues aquesta llibertat de fer aquesta reflexió, no? Que a vegades també podem qüestionar-nos el gènere i no passa res. No hi ha que vivir-lo com si això fora la presó, no? La presó del gènere i ai, no? Sinó que tinguem també la llibertat de fluir i d'explorar com a dones. Jo he passat per la temporada fluida també, abans de tot, quan... Clar, perquè el gènere masculí i femení és un constructe social i és un constructe social actual, que tu coneixes només aquestes dues parts. Però en altres cultures, en altres èpoques, com deia també Sara, existien altres gèneres. El tercer gènere en Àfrica existeix l'alma dividida. Són conceptes que ja la humanitat ha acceptat i en altres circumstàncies no passava res per tenir un gènere fluid. Tenim una pregunta? Perdona. Sí, que jo volia dir que aquesta reflexió també que heu fet de l'identitat de gènere, l'expressió de gènere també, què penseu d'aquestes suposades feministes, perquè no són feministes, suposades feministes que diuen que les dones trans l'única cosa que fan són perpetuar els rols de gènere que elles mateixes volen borrar suposadament quan ells mateixes són les primeres que ho estaven perpetuant, aquest rol. O sigui, què penso d'aquesta corrent un poc de els rols els esteu perpetuant vosaltres, dones trans, llavors vosaltres sou les culpables del masclisme, etc. Jo crec que com a espets està bé. A mi m'interessa la vostra perspectiva, perquè jo tenc el meu discurs ja molt interioritzat i vol escoltar-vos a dones normals. Bé, a veure, tu Exacte, no invertides. no... A veure, òbviament no. La resposta simplificada per a mi és que no. O sigui, és que no sé ni per on començar. Per una banda, des de fora veig que s'està exigint, no? Com no eres, en paraules de les altres persones, suficient dona. Un compromís. Clar, sí. Sí, per una banda, com el que dèieu de mai arriba a ser la dona perfecta, ni la dona activista perfecta, ni la dona que compleix el prototip de dona perfecta, és a dir, com que tots els mans venen d'ahir, o que si jo ara, imagineu-vos, dic, mira, és que he anat a la xerrada i és que si d'ahir que vull deixar el monyo llarg, vull ser roja, vull posar-me sabates de taló, perquè és que, o sigui, ho he vist clar que... Transformar la ciutat. Clar. Hola, Mari. Vull dir, per a mi, clar, si hem dit que la categoria dona, no? Que ser dona és un espectre
ampli i divers i totes podem canviar i en una etapa som, no sé, heavies i en l'altra som Emos. emo. Yo he tenido etapa Emo, y clar, vull dir, és que no podem, i que una dona cis pot canviar la seva expressió tantes voltes com vulgui, ningú li... A veure, anava a dir ningú li diu res, no, sí que te diuen perquè... Sí que te diuen, sí, m'he per pensar, sí que te diuen. Però el que vull dir és que no hi ha eixa pressió. Jo estic molt d'acord amb el que havia dit Lola i que és com una idea que tinc, que la sent molt a dins, no? Que les persones trans, el transfeminisme i les persones trans, queer, tot el que suposa qüestionar el que està establert és una amenaça. Aleshores, per la qüestió estètica, doncs anem per ahí perquè és una cosa que poden anar. És a dir, les persones que estan jutjant a una persona per com va físicament, el feminisme no estava lluitant contra aquesta opressió. Aleshores, com a feministes, què fem? A mí no me oprimisques, pero a la mejor compañía sí. Claro. ¿Pero eso qué es? Es que no hay mayor cuestionamiento de género que una persona trans. O sea, vamos a ver, una persona trans que ha roto con esa estructura social, histórica tan arraigada. Claro. O sea, ¿qué hay más reivindicativo que una persona trans con dos personas trans? Y siempre están con lo del borrado de las mujeres, chica, qué pesada. Lo del borrado de las mujeres, vamos a ver. Yo entiendo, yo no pongo en duda el sexo biológico, por decirlo así, ¿no? Pero separemos qué es la expresión de género, qué es el género, qué es el sexo biológico, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú, por ser mujer, cis, y porque tu sexo biológico generalmente es femenino, yo entiendo que también puedes sufrir opresión por eso. Es una realidad, ¿vale? Pero no es solo la realidad que existe de mujeres, el espectro es más grande, ¿no? Sí. También con las mismas te puedo decir que un hombre trans que desea quedarse embarazado también puede sufrir discriminación en ginecología, ¿no? Porque que la sufre y muy heavy, ¿no? Porque está yendo a un ginecólogo, a una ginecóloga, cuando le llaman, pues su apariencia es masculina y demás, y tiene un bombito, y él entra, hace su esto, no sé qué, y claro, la gente es como que se queda, Dios mío, ¿qué están viendo? O sea, vamos, más reivindicativo y más rompedor que una persona trans o que un hombre trans que puede gestar. O sea, no lo vas a hacer tú con el té de las 5 en Parla con tus amigas, ¿no? No lo vas a hacer tú, por mucho que te creas, ¿no? Entonces, yo lo que abogo es, pues realmente, que es prácticamente más o menos lo que hemos estado viviendo y que es el feminismo en general, un feminismo que incluye a esa diversidad de mujeres, ¿no? Yo lo que abogo es porque se ponga encima de las mesas todas las realidades de las mujeres y eso se defienda. Y no se deja ninguna atrás. Porque en el momento que dejas atrás a las trans, luego la que deje atrás a las negras también se lo permitimos. La que dejen atrás a las pobres y a las obreras también se lo permitimos. Las que dejen atrás a las personas intersexuales también lo permitimos. Y a las personas no binarias, ¿qué hacemos con ellas? ¿No existe? ¿Por qué te molesta tanto que haya diversidad? ¿Por qué te quieres arraigar tanto en esa género tan... Bueno, es que os digo lo mismo, es que aquí habemos diferentes mujeres y no hay dos mujeres iguales. En cambio, con las mujeres trans es como que todas tenemos que ser perfectas, súper femeninas, y dices, chica, me estás volcando a mí tus frustraciones para cumplir tus sueños. No, déjame yo también desarrollarme como mujer y como yo quiero. Y el día que me quiero poner un vaquero me lo pongo, y el día que no me pongo una falda y hago lo que me da la gana, y si un día me quiero poner un chándal, pues me pongo un chándal. Yo esto, por ejemplo, la tontería del chándal, yo desde que empecé la transición jamás me voy a comprar un chándal, jamás, porque me sentía cuestionada.
¿no? Y me daba miedo, y digo, joder, a ver si me va a ver un hombre y va a pensar que soy un hombre, ¿no? Y ese miedo, ¿no? También ese miedo a poder sufrir también violencia, ¿no? Más de la que ya sufres. Y hace unas semanas fue mi cumple y me compré un chándal. Y ha sido mi primer chándal, muy mono, eso sí. Mi primer chándal desde hace años, desde que inicié la transición. Y me estoy reconciliando con esa masculinidad. Porque dicen, no, es que las trans perpetúan los roles de género. No, corazón, eso no es cierto. Porque no hay dos trans iguales, ni se vive la transición. Hay cosas que son en común, generales, pero hay mucha más diversidad, ¿no? Y otra vez conciliar esa parte masculina. Joder, ¿por qué las mujeres no podemos ser masculinas también? ¿Por qué no podemos dar un golpe en la mesa, alzar la voz, abrir de piernas, ocupar el espacio? Eso solo lo pueden hacer los hombres. Y si lo haces, me quieres reprimir. Pues mira, chicas, a estas alturas, pues ya. Estàs parlant i jo m'ha vingut al cap, no vull entrar com a cas molt concret, però a mi em venia a Ayuso li diuen que ella està perpetuant els rols de gènere, la feminitat i tot això. A Letícia Ortiz també li diuen això, és que no. No. O sigui... Tenien dos preguntes, ahora son tres. No, a ver, más que pregunta, el melón de la discriminación que es el deporte profesional, que mezcla machismo, racismo y transfobia. Sí. Las deportistas africanas, Sí. porque sus niveles hormonales no son los femeninos, porque tienen unos rasgos masculinos. Y hace poco, el año pasado, la boxeadora esta argelina, país donde no está permitida la transexualidad, que recibió una campaña de odio transfobo sin serlo. Sí. Intersexual, Sí, que no tiene nada que ver. que al final, porque hasta en el deporte, esa caracterización en base al género, a que es ser hombre y que es mujer, en hormona, en apariencia. Tienen que ser todas europeas, blancas y no medir más de 1,70. Y placas. Y placas, sí. Y no pesar más de 70 kilos. Exacto. sí. Es ridículo. Es que hasta ahí hemos llegado, en plan, si es difícil que a pie de calle te respeten y te miren bien en una competición. Imagínate. A ti no te han dicho lo de no te pongas tacones que si no eres más alta que yo. Me lo ha dicho una persona. Y digo, ¿qué hago? ¿Me limo los talones? ¿Me voy a limar los talones o algo? Una han puesto tacones. Y más altos. Y más para que se jodan. La siguiente, Juan. A mí me gustaría, hace un momento dijiste que la compañera dijo que la transfobia iba más enfocada o hacía más daño a la mujer trans y que al hombre trans se le permitía ser parte de ese universo masculino más fácil, pero realmente no es así, ya que dentro de todo el colectivo LGTBIQ+, el sector más afectado en salud mental son los hombres trans, que según el estudio de la Agencia Europea de Salud del año pasado, o sea muy reciente, dice que un 42% de los hombres trans intentó suicidarse el año pasado. Y es precisamente porque esa estructura patriarcal no le permite ingresar a ese mundo. Y después de los hombres trans dentro del colectivo LGTBIQ+, los que más intentos de suicidio han tenido el año pasado son los bisexuales, nuevamente más cercanos a la estructura patriarcal que no les permite ser e ingresar a ella. Y también las compañeras hablaban al principio de cómo la estructura patriarcal se refleja y también influye muchísimo en la vida trans y vemos que en su salud mental bastante. Pero sí que es cierto que te voy a unir con algo que también es importante. Hay que reconocer también que los datos también demuestran que normalmente los suicidios suelen cometerlo hombres también. O sea, la salud mental de los hombres se ve más afectada porque es más frágil porque quizás no tienen desarrollada unas ciertas capacidades, ya sean emocionales. Pero volveríamos a lo mismo.
al sistema patriarcal. Claro, socialmente están educados para no mostrar sentimientos, para tragarse pero los tienes razón, no te lo niego. O sea, no se puede negar que, bueno, también los hombres trans también tienen realidades como que dentro del colectivo LGTBI y dentro del colectivo gay son también utilizados un poco como objetos sexuales, ¿no? Y eso también, no lo digo yo, lo dicen amigos trans que tengo, que es lo que ellos también me hablan, porque también conocer esas realidades, también conocer esas realidades, el que, por ejemplo, con un amigo con el que estaba hablando hace poquito, me dijera que muchas de las mujeres le rechazan también por ser un hombre trans, porque aún está muy arraigada la idea del falocentrismo y todo esto, ¿no? Y sí, no se puede negar, pero yo creo que o al menos desde mi propia experiencia, la realidad de las mujeres trans no se puede ocultar. Y eso es algo con lo que tienes que luchar día tras día. Los hombres trans tienen muchísimo más face-spacing que las mujeres trans y no tienen que luchar tanto contra esa opresión superficial que las mujeres trans sienten, y aparte hay que añadir también la perspectiva de género, ¿no? Tuya, por el hecho de ser mujer, vas a sufrir el machismo y vas a sufrir la violencia de género, entonces aún otra mochila pesada que tienes que gestionar. Teníamos una pregunta, Caterina. En la pedagogía se reconocen hasta 5 géneros distintos. Claro. Y eso es bastante igual que... Es que es cultural, al fin y al cabo. Sí, y por otro lado, quería preguntaros qué pensáis, no solo la idea de que una mujer trans tenga que ser cispa así, prácticamente indesplegable de Playboy, sino que además se espera del colectivo LGBT en general que sean súper buenas personas, que si les atacan se dejen pegar, que se dejen defender, ¿qué pensáis de eso? Yo creo, o sea, aquí, por ejemplo, me gustaría decir que yo aquí estoy visibilizando la transexualidad, pero también hablo desde mi experiencia personal. Entonces, ser del colectivo no hace que representes a todo el colectivo. Cada persona es como es, hay buena gente y mala gente en todos los colectivos, en todos los tamaños y colores. Sí, es como decir lo de, ay, ¿eres gay? ¡Qué guay! Que no es un bolso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería decir que creo que se está yendo un poco el foco o sea, porque realmente la diferencia entre la discriminación a los hombres trans y las mujeres trans está más centrada en quién es el foco del discurso del odio. El foco del discurso del odio es la mujer trans. El hombre trans es un subproducto a nivel del colectivo. O sea, para la sociedad, o sea, a nivel social, un hombre trans es un cero a la izquierda. La mujer trans es el enemigo. Esa es la diferencia. O sea, no es que uno esté más que otro, es que a mí eso de las Olimpiadas de las opresiones las odio. O sea, la mujer trans va a sufrir más porque está en el foco. Y el hombre trans va a sufrir menos porque está siendo ignorado. Que también es negativo. Exacto, sí. Es un tipo de discriminación. Porque estás, por lo tanto, o sea, cosificando y, o sea, haciendo, o sea, una de las mayores violencias es hacer sentir a una persona que no existe. Sí. Se visibiliza. Es otro tipo de violencia, no lo digo ni más ni menos, pero... Es la invisibilización que hay de la realidad de los trans. Sí, pero en el juego político ideológico ahora el foco es... No. Sí, estoy de acuerdo. También es lo que ha comentado Sara al principio, que al final el enemigo es lo femenino, la feminidad. O sea, todo lo que refleje la mínima feminidad o mínimo tal, se le va a atacar. Porque lo femenino es lo malo, lo que no se puede consentir, lo
lo que tenemos que controlar para que no se desmadre. Claro, pues a eso es lo que estábamos hablando antes, al final, quieras o no, el foco, el inicio, el punto de partida de todo esto es el patriarcado y el machismo. Al final, ¿qué es la homofobia? Precisamente el rechazo de lo femenino de los hombres. ¿Qué es la homofobia? Que dentro del colectivo existe también eso, la propia plumofobia, ¿me entiendes? Sí. Que puede ser gay, pero puede ser plumófobo igualmente, ¿me entiendes? O sea, es que aquí, al final, todo acaba en el mismo punto, que es la afinidad del machismo y el patriarcado. Sí. Que pertenecer a una minoría no te hace de repente ser una persona. O sea, tú puedes pertenecer a una minoría y aún así rechazar a otras minorías, sí, o a la tuya propia. Sí, eso sí es. A veces esto lo hablaba con una activista trans de la época del franquismo, que esa mujer ha pasado, bueno, lo que no está escrito, ¿no? El que no eres considerada ni humana, ¿no? Eres un objeto de deseo sexual en el que, bueno, te ves abocada a ejercer la prostitución porque no te contratan en ningún lado. Para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, claro, y tienes que sufrir toda la cantidad de violencias y abusos que son ejercidas por hombres, ¿no? Y bueno, a veces esto yo le decía, esto parece a veces una jaula de grillos, ¿no? Hay mucho ruido. Por eso yo lo que planteo desde el feminismo es sentarnos todas en la misma mesa, sentarnos todas en la misma mesa y luchar juntas y exponer nuestras realidades. Y en base a esas realidades, entonces si quieres ponemos líneas rojas, pero no puedes plantearte una lucha en la que solo cabe tu realidad, porque entonces no estás teniendo en cuenta que hay más realidades aparte de la tuya. Y son pensamientos también muy occidentales, ¿no? El hecho de vamos a África a evangelizar a las mujeres, a decirles cómo tienen que ser, ¿no? Cuando en muchísimos países de África, incluso países musulmanes, ha habido luchas feministas mucho antes que aquí en España, ¿no? Pero nos creemos que lo sabemos todo, nos creemos que somos la mayor defensa de los derechos humanos y luego, pues bueno, te das cuenta de que en un país donde existe una democracia, donde, gracias a Dios, las necesidades básicas generalmente a nivel poblacional están cubiertas, en las que somos una sociedad avanzada en derechos sociales y demás, y te das cuenta que aún hay gente que lo único que hace es luchar por a ver si le quitas 2 o 3 derechos a 3 o 4 personas que viven en la absoluta miseria y que simplemente es una ley para intentar dar algo de luz y de dignidad a esas vidas que también merecen ser vividas con dignidad. Ahora que habéis dicho lo de luchar juntas, también me gustaría destacar el papel de la unidad en general. O sea, en el transfeminismo y el feminismo, en todo es importante el papel de la mujer, pero también el papel de los hombres aliados que se unen a las manifestaciones, como pasará este viernes, y que además luchan con nosotras. Sí. Sí, està clar que siguen aliats, perquè has anomenat la manifestació. Jo sí que recordo que, perquè hi ha un poc de, no sé, en l'organització de la vaga feminista de 2018 sí que hi havia, entenem que perquè tenien un compromís amb la lluita, la primera cosa que ve al cap és anar a la manifestació, no? Però sí que en el 8M nosaltres sempre hem cuidat molt que la pancarta de capçalera no tinga, o sigui, persones no binàries, tot això, dissidències de gènere, ahí sí, no?
Ho dic perquè realment és un espai simbòlic, però és un espai molt potent. Si tu una pancarta de capçalera, no estic parlant de la mani trans, sinó realment... És molt representatiu. Clar, igual que quan estàvem parlant abans de començar, he dit que crec que nosaltres no érem les persones per explicar d'on ve la necessitat del transfeminisme, perquè no som persones trans. En aquest cas, dic el mateix, que sí, que per descomptat, els homes són aliats i benvinguts a la lluita, però sabem que bé, que en una manifestació aniran darrere de les reivindicacions i que en el cas de... Ho dic que això és una reflexió que hem fet com a col·lectiu. En el cas de quan es va plantejar la vaga, realment, si tu vols donar suport a la causa feminista, en la vaga no eres tu qui fa la vaga. Tu estàs assumint les cures perquè l'altra persona faci la vaga, perquè una vaga total, no se comprava, no es produïa realment, i perquè això fos possible, doncs havia homes que tenien tasques en aquest moment. I per això tenim una consigna molt bonica que ell, Ramon, el sopar del fas tu sol. Però bé, això ho dic com una cosa que clar, que és una reflexió col·lectiva i que per descomptat que si les juntes són més fortes, això està clar. Sí, a mí me da, y esta es mi opinión personal, a mí me da mucha pena que hayan dos manifestaciones del mismo colectivo muchas veces, ¿no? El hecho de que, bueno, o sea, hasta que tengamos que luchar separadas es algo, es mi opinión, es algo que me parece muy triste. Pero claro, también ver que se pueda permitir también llevar según qué consignas que excluyen a otras mujeres dentro del colectivo de mujeres o que excluyen otras realidades, es algo que es verdad que no se puede permitir. Y muchas veces pienso, joder, ¿cuál será la ecuación perfecta para que podamos luchar unidas todas, ¿no? Porque no podemos abogar por ese también respeto de joder, aunque no entiendas esta realidad, únete o simplemente respetémonos desde la diversidad. La convivencia es súper importante. Porque es que luego ves en la manifestación y ves consignas y ves hacia las mujeres trans y dices, te está yendo el foco. O sea, sí. También yo creo que también el tema, por ejemplo, que ya por ejemplo, dos manifestaciones, también ha surgido un poco a través de eso, de que hay colectivos, o ya no solamente colectivos, entidades que se han creado o con un discurso de hace muchos años y siguen luchando por ese mismo discurso, cuando ese discurso ha evolucionado un montón, o porque se cree que esto nos ha pasado antes, de que literalmente ya hay entidades que no luchan por causas sociales, sino que luchan por sus propios intereses propios asociacionales, o no solo de asociación, sino intereses políticos, intereses hasta financieros. Es como, no sois ni una empresa, ni un partido político, ni nada. Sois una asociación que está para ayudar a la gente precisamente. No para estar, primero, enfrentando a gente entre sí, para tú sacar un rédito político o un rédito personal, y lo segundo, porque también aparte, estas manifestaciones o contramanifestaciones, como se les suele llamar, han nacido porque está claro que dentro de ese sector o dentro de ese colectivo hay algo que no está yendo bien, o que básicamente el colectivo que es el que ha llevado siempre la batuta, por así decirlo, a lo mejor se ha quedado atrás y no cubre las necesidades que ahora mismo exigen los colectivos, por ejemplo. Vale, como veo que hay bastantes preguntas, yo creo que podemos empezar ya con la rueda de... Una cosa petita sobre el que estaven dient de les manifestacions, vull dir, crec que no es pot obviar un poquet, no? També la realitat que tenim així. Me refereix a ells. Jo crec, estic d'acord amb que demà puguem anar totes juntes, no? Personalment, i ho hem parlat també en l'assemblea, crec que no és sinó que les companyes, la resta que està aquí que ho diga,
tenim aquest desig de poder compartir-ho, però en aquest desig per a nosaltres és molt important, el que estem parlant avui aquí tantes voltes, que és la interseccionalitat. És a dir, que anar juntes no significa oprimir a la companya i que anar juntes no significa tindre processos d'organització o de treball que estiguem reproduint dinàmiques patriarcals. Aleshores, trobo que també hem de posar límits i dir, continuem organitzant, és important que les dones estem organitzades on considerem i com considerem i fer aliances, però crec que també és important parlar dels espais de seguretat que necessitem. I estem molt conscients que totes les, com deia abans, no conec el nom de la persona que ha parlat, però que no és una jerarquia d'opressions. És a dir, no és la meva opressió més que la teua ni l'altra, sinó que quan ho posem damunt la taula, si alguna persona no ha reflexionat, jo puc no ser conscient d'alguna opressió i dir, mira, disculpa, no era conscient, gràcies, integrem-ho, no? Aleshores, creo que va un poco en esa línea. Pero también va por esa línea, pero también va por la línea de que al final también muchas veces por egos, por poder o por cosas así se hace de menos a muchos colectivos, se les reclina encima. Sí. Y ya no solamente eso, sino que encima se pierde la lucha social. O sea, al final estás consiguiendo lo que quiere la ultraderecha, que básicamente es dividirnos, pero que al final aquí lo que están diciendo es tú tienes que ser más, o tu problema tiene que ser más que el que tienes de al lado. Entonces tienes que ser más egoísta que esa persona para pasar por encima de esa persona o de ese colectivo y dejarlo totalmente salvado. Y venir de entregar. I en aquesta part, només en la interseccionalitat que estem dient tot el temps, per exemple, en la pancarta de capçalera parla del 8M. O sigui, per a nosaltres és molt important, com ha dit Andrea, que siguin dones, però vull dir, dones que no estiguen en partits polítics, no per res, perquè és genial les dones que estan en els partits polítics i fan moltíssima feina, però tenen altres espais per poder fer unes reivindicacions que la resta de la ciutadania, la resta de dones que estem al carrer, no tenim aquests espais, no? Dic partits polítics, o dic sindicats, o dic altres organitzacions que sí que tenen també aquesta part de poder, no? Que està molt bé, però ja tenen altres espais. A ver, hay una pregunta aquí. Sí, yo quería intervenir sobre este tema de las dos manifestacions, o les tres, o les que siguin. A veure, jo crec que hem de veure que no hem d'utilitzar el discurs hegemònic. Hi ha un interès en que el feminisme estiga dividit, evidentment. Després de l'expressió en les vagues feministes del 2010 i del 2019 a nivell internacional, un moviment tan fort, tan ample i tan anticapitalista, hi ha que desmuntar-lo. I tenim organitzacions progressistes i no tant que tenen com a funció mantenir el sistema com està, més o menys. Entre elles està el Partit Socialista, estan els sindicats i estan altres partits, no? Aleshores, des de la meva perspectiva, després de les manifestacions de les vagues feministes, una de les tasques del Partit Socialista era trencar, dividir, que allò no anara més, no? Aleshores, què van treure? El tema de la prostitució en el món del feminisme, que si abolició, que les dones no poden ser prostitutes perquè si no totes són prostitutes, històries d'així. I també el tema de trans. Les dones trans no són dones, són homes. I han fet una lluita i un debat i una discussió molt enfrontada que ha donat lloc a les dues manifestacions. No només a ells, totes les ciutats no se fan manifestacions del 8M. Fins i tot en alguns llocs on no se fan manifestacions també està la divisió. Però aquest és el discurs o la manera d'interpretar-lo de qui vol dividir. O no tan dividir, sinó que no se faci molt gran.
y que el sistema no estigui en perill. I que les dones cogin el poder. Que no, Sí. que no estén unides. Claro, a ver, al final, ellos lo que quieren que caigamos es precisamente eso, en el individualismo. El capitalismo es puro individualismo. Però total. ja ha caigut, ja ha caigut. O sigui, les vagues feministes donen pena, però no per els missatges, a vegades sí, però és més perquè veus i dius, ostres, fa uns anys hi ha molts més gent, no? Què està passant? S'està buidant, no? L'espai públic de representació i que l'han aconseguit i és molt trist el dividir. Sí, no del tot, la resistència està ahí, però la realitat és que fa uns anys, per exemple, la manifestació de la meva ciutat, abans hi havia el doble de gent i ara pues no. I bueno, el no incloure a la gent, a les persones trans, a les dones trans, fa que en la mateixa vaga no hi hagi persones trans. És normal. Qui aniria a una bandera trans o simplement a visibilitzar-se en una manifestació del 8M quan saps que potser algú se pot encarar, no? És que jo me recordo en aquesta manifestació hi havia una associació de visionistes i tal, i el que estava dient les consignes era un home. Jo dic, en sèrio, tio? A veure, que sí, que està molt guai, que el que estaven dient, o sigui, no podem lluitar sense l'altra meitat de la població. Això és així, no? Sí, perquè tienen papel durante muchos miles de años. Exacte, i els homes i el feminisme, la lluita feminista no és qüestió de no, les dones aconseguirem que... No, les dones i els homes també de construir-se i també educar-se en què coses fan en el dia a dia que els afecta, no? Però, claro, anem a veure, el que estàvem dient de que no tens que anar en la pancarta ahí, perquè no és el teu dia, és normal, es lo normal, lo coherent, no te estamos echando, pero claro, en la pancarta no vas a estar. Igual que si voy a una manifestación por el cáncer de mamá, pues no voy a estar yo ahí la primera cuando no he padecido cáncer, ¿no? Que es una apropiación. Pero claro, acompaña. Como hacemos todos en todas las reivindicaciones sociales. Es el terrorismo con el colectivo, es lo que voy a decir. Yo sí como Tania. ¿Cuántas veces hemos llegado a un orgullo y de repente al que tienes en la manifestación en la carretera es al alcalde, al vicealcalde, no sé qué, ninguno de ellos ni gay ni nada, o sea, y es como es un orgullo de gente incluso. ¿Dónde está la gente del colectivo aquí? Porque encima yo he visto cómo gente se peleaba por estar en la pancarta. Sí, está politizado también. Eso ya es fantasía. Que ves a esos políticos que si lo son no se visibilizan y si no lo son no forman parte del activismo. Caballero, usted que sea el alcalde o la alcaldesa, a mí me da igual que sea usted, es un ciudadano más, pero deje ese espacio a esa la rusa. Jo crec que ahir hauríem d'estar fent polítiques LGTBIQ+, i no en la mani, no? Que vull dir, que això és que no estan com així. Sí, es lo que estaba diciendo ahí. Durante todo el año no haces ninguna propuesta estable para que al colectivo en general, ninguna propuesta social ni nada de esto, y llega el orgullo y son los primeros que, porque a mí me encanta lo que son como las empresas, o sea, que se ponen la banderita 3 días y después se la vuelven a quitar inmediatamente. Pero es que son iguales, llega el orgullo, se saca la banderita, se hace la foto, se ve el botoncito y después el resto de... Bueno, sube la purpurina y la carroza y el mojito en la carroza. Exacto, te ponen, porque eso es eso, invierto para montarte la pizza, pero cuando estés pidiendo dinero para que ayudes a mi gente, no pones ni un duro. Claro, després tanques, orienta, i tot això, deixes a la gent sense cobertura... A ver, y de repente tienes a una camioneta dando vueltas por toda la comunidad valenciana repartiendo sudaderas, mochilas, no sé cuánto, que eso está pasando ahora mismo, pero después quitas el programa Orienta, modificas la ley trans, etc. O sea, es que... Vale, vamos a ir acabando. Vale, pues muchas gracias de verdad por venir, sobre todo por participar, porque me ha encantado que sea tan participativo. Nosotros somos la comunidad y nosotros somos la charla.
entre vosotros y nosotras. Así que, nada, también gracias a las compañeras. Así que gracias. Y ahora cada uno a su casa.